pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 45 años, para esta época, en la calle Oro, cerca de la avenida Santa Fe y vecino a Plaza Italia, había un movimiento inusual, incluso a las 6 de la mañana, porque la actividad no se frenaba ni de día ni de noche. Ahí estaba funcionando la sede central del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que iba a ponerse en marcha el 11 de marzo con un estruendoso triunfo en todo el país, excepto en la provincia del Neuquén. Allí se mezclaban miembros de la juventud peronista con viejos y veteranos peronistas fundacionales, los de la primera resistencia. Todo era voluntad para intentar salir de la dictadura de Lanuse con un triunfo y el regreso del peronismo. Incluso se la veía a Marta Lonardi, la hija de aquel que en 1955 fue el primer dictador, después de haber volteado al régimen peronista, donde Perón optó por irse al exilio para evitar que siguieran habiendo muertos en el país. Y todo esto sirve de introito porque ha fallecido a los 80 años el último ministro vivo que quedaba del gabinete que asumió el 25 de mayo de 1973 junto a Héctor J. Cámpora y a Vicente Solano Lima. Dos viejos conservadores, es decir, Cámpora venía de una militancia juvenil conservadora, después ganado por el peronismo cuando apareció, y peronista fundacional, digamos, y Vicente Solano Lima del conservadorismo popular, para diferenciarse del otro conservadorismo más oligárquico y más gorila. Por supuesto no están ninguno de ellos, pero ante el gabinete que presenta Macri como el mejor de los últimos 50 años, y la burocracia desatada en la administración del gobierno amarillo actual, donde nombró una enorme cantidad de ministros, secretarios, subsecretarios y demás, y después lo tuvo que reducir, les voy a contar cuántos ministerios había en el regreso del peronismo al poder, para que entendamos quiénes son los burócratas, quiénes son los que viven de la teta del Estado, quiénes se han hecho ricos como empresarios con el Estado, y que ahora como seócratas aparecen manejando los dineros de todos los argentinos disfrazados de democráticos. Digo disfrazados de democráticos porque el presidente dijo en su discurso que él estaba allí por el voto ciudadano, cosa que es absolutamente cierta, pero la frase fue incompleta. No dijo que estaba allí por promesas falsas que nunca había cumplido y que había engañado a la gente que lo votó. Pero volviendo y regresando a aquella época, uno se detiene entonces a observar lo simple y concreto de lo que era centralizar la administración de la República Argentina. Y nos encontramos con que en ese gabinete había muy pocos ministros, todos fallecidos. Con la muerte ayer de Rigi se fue el último, y entonces vale la pena tratar de recordar, para tener presente lo que han hecho con la Argentina después del otro golpe, el último por suerte, contra otro gobierno peronista, ya no vivo Perón, y sí con la primera mujer que había sido elegida por fallecimiento de su marido, la presidenta de la Nación, y se transformaba en la primera mujer en el mundo en presidir un país. Y allí vemos que en el Ministerio del Interior estaba quien acaba de fallecer, el doctor Esteban Rigi. En Relaciones Exteriores y Culto estaba alguien que estaba cercano a la tendencia revolucionaria en aquella época, que era Juan Carlos Puig. En Hacienda y Finanzas, José Bergelbach, un hombre que había sido militante del Partido Comunista y que en aquel momento, como empresario, pertenecía a un grupo que representaba
a la CGT, a la CGE, que era la Confederación General del Comercio, que se oponía a la Unión Industrial, es decir, los empresarios que no estaban en la Unión Industrial, la CGE. En Justicia estaba Antonio Benítez, en Defensa Nacional Ángel Federico Robledo, que junto con Luder habían sido elegidos en el 46 como electores de Tamborín y Mosca, es decir, de la Unión Democrática. Ángel Federico Robledo, un integrante de las logias masónicas argentinas, fue después el que denunció a María Estela Martínez de Perón con el famoso cheque de la cruzada, que terminó complicándole la vida a una presidenta del que él formó parte de su elenco. Después tenemos, para no olvidarnos, al ministro de Trabajo, un hombre vinculado a la UON, Ricardo Otero, y entonces usted tiene Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda y Finanza, Cultura y Educación, faltaba, que era el padre de Tayana, el que hoy todavía ejerce la política, este es el padre, Jorge Alberto Tayana, el doctor Jorge Alberto Tayana. Y entonces tenemos, repito, Interior, Exterior y Culto, Hacienda y Finanzas, Cultura y Educación, Bienestar Social, José López Rega, Defensa Nacional, Justicia y Trabajo. Y se terminaron los ministerios. Y así estaba centralizado el poder. Hoy vivimos en una burocracia increíble donde este gobierno aumentó la cantidad de empleados públicos. Y cada vez que uno tiene que hablar de estas cosas, como ellos hacen todo el tiempo ejercicio de aquello que dice que hay que ir poniendo el déficit fiscal en cero, acumular y achicar los gastos y acumular esfuerzos económicos, etcétera, etcétera, resulta que han llenado de militantes empresariales y del PRO todos los lugares inimaginables, al punto tal que el otro día le contábamos que 5 o 6 personas operan para hacerle un discurso al presidente, y después el presidente lo lee mal y tiene furcio, ¿no? Pero esto es otro tema. Bueno, la muerte de Esteban Ricci nos lleva también a recomponer parte de la historia, porque lo tenían a Ricci, en aquel momento fue impactante su nombramiento, nadie lo conocía, nadie sabía dónde salió, preguntaba la militancia peronista, y ocurre que Ricci había nacido en el Chaco y después hizo el secundario en el Liceo Militar. Y allí, en ese liceo militar, fue compañero de uno de los hijos de Cámpora. Y se hicieron amigos en el estudio. Después incluso coincidieron en Derecho. En 1956, Ricci ingresa a la Facultad de Derecho, a la UDBA, donde había un ambiente antiperonista muy, muy profundo, y no tenía una afiliación todavía política, pero otro compañero de ellos, del hijo de Cámpora y de él, era el hijo del coronel Ibaceta, que lo fusilan después del 9 de junio del 56, y él asiste al velorio. Cuando se hace la transición del mando, Lanusse le hace un comentario a Ricci y le dice: ustedes nunca fueron al velorio de las víctimas del terrorismo, espero saber cómo se van a comportar ahora. Y Ricci le contesta: mire, es cierto, nosotros no fuimos, pero yo tampoco lo vi a usted el día que yo fui a un velorio y no era peronista, en 1956, cuando fusilaron a Ibaceta. Por eso, general Lanusse, hemos estado en distintos velorios y no podemos aspirar a otra cosa que alguna vez estar todos los argentinos juntos en los velorios. Y Lanusse agachó la cabeza y siguió caminando y no le dijo más nada. Y Ricci aparece después como un hombre vinculado a Montoneros. Nunca fue de Montoneros, pero como la tendencia era a poner orden estricto en la policía, y él hizo un discurso muy fuerte en la policía, entonces los montoneros asumieron que era el discurso de ellos, pero en realidad Ricci nunca fue ni perteneció a los montoneros. Lo único que tuvo fue que esa relación con el hijo de Cámpora lo llevó a que cuando el padre, que se había escapado junto con Patricio Kell y otros más hacia Chile, cuando estaba preso, cuando puede regresar a la Argentina, el hijo le presenta al doctor Cámpora
y entonces él empieza a tratarlo a Cámpora y se empieza a peronizar escuchándolo a Cámpora. Y el que lo pone es el presidente, es decir, el presidente dice, acompáñame como ministro del Interior. Y todos decían que lo había puesto Montonero, que venía de la tendencia, etcétera, etcétera. No, esto era cierto, pero no se sabía, la verdad que no se sabía. Incluso después Riggi se dedica a desmentirlo en declaraciones que hace. Cuando viene el golpe de Estado, Cámpora se exilia con su familia para evitar que lo maten en la Embajada de México y Riggi hace lo propio. Después de estar varios tiempos en la Embajada, le permiten salir por su enfermedad a México y bueno, se va hacia México. Pero lo cierto es que Riggi se va a México y está 10 años y es profesor en México, en la Universidad Mexicana, y cuando vuelve, ya en la época de Alfonsín, cuando regresa se presenta y gana por concurso su lugar en la justicia. Entonces empieza otra vez su carrera judicial, o realmente, digamos, empieza de verdad, porque cuando fue ministro tenía 35 años. Y llega procurador, nombrado por Néstor Kirchner, a pedido de Alberto Fernández, que era el que lo trataba y lo conocía. Y cuando está de procurador, después que se arma el escándalo con Chicone Cartográfica, se produce un hecho que hace que renuncie, porque lo denuncia el ahora preso, ex vicepresidente Amado Boudrou, el hombre que venía de la UCD, lo denuncia que el estudio de Riggi había participado, le habían ofrecido cuando él estaba en el ANSES sus influencias en Comodoro Pi, cosa que tampoco era cierta. Es decir, estaba reaccionando de esa forma porque lo que no había hecho era hablar con el fiscal para atenuarle la causa a Boudou, y entonces Boudou lo empantanó, lo embarró y le mandó un carpetazo. Pidió hablar con Cristina, Cristina no lo atendió y entonces presentó la renuncia. Ayer lo despidió la expresidenta diciendo, nos habíamos reconciliado. Bueno, supongo que será así, no sé. Lo cierto es que lo echaron como el jefe de los fiscales, como procurador, a Esteban Riggi, porque evidentemente no quiso salvarlo a Boudou. Y más allá de estas cosas que estamos contando, vale la pena quizás reivindicarlo ahora, porque muchos de los que están escuchando, que tienen ya mucha experiencia y canas sobre su cabeza, recordarán los cartelitos que le habían colgado a Riggi, porque ¿a qué le toca? Lidiar con las ocupaciones. ¿Qué eran las ocupaciones? Bueno, sectores del peronismo de un sector o del otro tomaban determinados lugares para que no nombraran un funcionario de otro sector. Y le tocó también con algo que fue fuerte y que fue el hecho de la liberación de los presos políticos, la mayoría vinculados a la guerrilla, que fue una situación muy dura, donde algunos no saben que Trócoli ya se había comprometido y el radicalismo, si ganaba las elecciones, iba a hacer lo mismo, es decir, iba a liberar a los presos, como se llamaban en aquella época, los combatientes, que estaban detenidos en las distintas cárceles del país. Sea como fuere, se ha muerto el último hombre que vivía de aquel gabinete, donde hace 45 años, muchos de ellos ni soñaban con ser ministros, y subían y bajaban las escaleras de la casa de la calle Oro, buscando una boleta más para repartir, buscando algo más para el lucha y vuelve, y para tratar por todos los medios de trabajar en el regreso del peronismo al gobierno y al poder. Pasaron muchos años. Se fue el último ministro que asumió el 25 de mayo de 1973, el doctor Esteban Riggi.